Pues estamos aquí platicando con Jesús Hernández. Él es maestro católico de la Universidad Católica de Puebla. Ahí él da clases y pues ustedes me conocen a mí. Soy pastor, maná de vida aquí en Tampico, Tamaulipas, de los llamados, muchos nos dicen protestantes, otros evangélicos, aunque en realidad nosotros el nombre que ostentamos es solamente el de cristianos. Y pues el día de hoy queremos tener una plática acerca de la sola escritura, y en esta ocasión vamos a dejar el lugar a Jesús Hernández para que él sea el que tome pues, el mando, por así decirlo, de esta plática. Adelante, Jesús. Muy bien, pues buenas noches y con un saludo a todos los que estén escuchando y deseándoles todas las bendiciones de Dios. Yo los procuro llamar hermanos separados, aunque cuando se trata de algún artículo o de difusión, sí utilizo el término protestantes, pero procuro referirme más bien como hermanos. Es el término que se ha puesto de moda en la Iglesia Católica, hermanos separados, con el que tampoco muchos están de acuerdo, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, con respecto al tema de sola escritura, son dudas. Yo quiero sobre todo aclarar algo, me parece muy importante. Cuando un católico cuestiona esta doctrina, suele muchas veces interpretarse que el católico está cuestionando la autoridad de la Biblia o la importancia de la Biblia o la cualidad que tiene la Biblia de ser palabra de Dios. Entonces, pues de antemano quiero aclarar que no comparto esto, no creo que sea por ahí el camino. Creo que la Biblia es la palabra de Dios, las Santas Escrituras, así les llamamos cuando en misa escuchamos las lecturas bíblicas, siempre respondemos palabra de Dios. Cuando se dicen palabra de Dios, te alabamos, Señor, y lo reconocemos así como palabra de Dios. No, nada más con sola escritura mi inquietud sería, en parte, que tú me ayudaras a definir el término, que ya parte de eso lo hemos visto antes. Yo entiendo que para algunas iglesias cristianas la Biblia tiene un papel a veces preponderante y a veces único en cuestiones de predicación. Yo he encontrado a personas que simplemente rechazan cualquier escrito de la antigüedad cristiana que no se ajuste a su personal visión o interpretación de la Biblia, sugiriendo que hay que rechazarlo porque por alguna razón no lo encuentran acorde con lo que ellos creen o interpretan de la Biblia, o que enseña una doctrina de la que la Biblia no habla para nada. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, el dogma católico de la asunción de María al cielo, en cuerpo y alma, la Biblia no dice ni sí ni no. Entonces, muchas veces los teólogos católicos recurren a escritos de los primeros cristianos para hablar de esta doctrina, y es ahí donde algunos rechazan estos escritos. Entonces yo nada más para terminar mi intervención y darte la palabra, te pediría que me definieras cómo entiendes tú sola escritura y digamos en principio por qué habría que seguir así esta doctrina de sola escritura, y después ya cuestionaremos un poquito más. Pues verás, primeramente el término, como lo podríamos definir, como el nombre lo dice, sola escritura, es que la sola escritura pues es suficiente para la salvación y la conducta del hombre en cuestiones de fe. Entonces, pues muchas personas se podrán basar en datos externos, en algún documento, en algunos escritos, y pues como salvación, ¿verdad? Es decir, los testigos de Jehová tienen sus libros con los cuales ellos explican la escritura, los mormones tienen el libro Mormón, la perla del gran precio, y doctrinas y convenios que aunque entre todos se contradicen, en realidad ellos quieren enseñar con esos escritos la Biblia, ¿verdad? Y entonces enseñan y te lo imponen. Igual, ¿verdad? Muchas religiones tratan con otras cosas aparte, querer enseñar pues la salvación, cuestiones de fe y de conducta, pero nosotros como cristianos creemos que solamente la escritura pues es la única regla de fe y conducta, y la palabra infalible, es decir, que no se equivoca, que entre ellas no se contradice
y de que pues nosotros de esta manera no nos fiamos de ahora sí que escritos externos, a menos, ¿verdad?, que concuerden con las Sagradas Escrituras. Claro que sí. Ok, ya me toca. Muy bien. Yo entonces encuentro es una definición bastante equilibrada, bastante moderada. Debo confesar que yo, escuchando a diferentes evangélicos, me he escuchado con versiones de sola escritura mucho más radicales, mucho más de que vaya, si no está en la Biblia entonces es totalmente despreciable, totalmente, bueno, abominable, humano, maldito el hombre que confía en otro hombre. Bueno, o sea, no importa que haya sido, por ejemplo, un discípulo cercano de los apóstoles, heredero de aquella doctrina, lo rechazan sin tapujos. Yo veo que no es el caso. De alguna manera me estás diciendo que si se ajusta a la escritura, en mayor o menor medida, entonces sí se puede tomar en cuenta. Lo encuentro perfectamente bien, perfectamente moderado. Concuerdo en que en la Biblia se encuentra lo necesario para la salvación. Ahí está el mensaje. Y nada más entonces quisiera puntualizar algunas cosas con respecto a la suficiencia de sola escritura. Por ejemplo, mira, mi inquietud más grande con sola escritura es el mismo concepto. Porque ninguna de las definiciones que me han dado de sola escritura me la han podido respaldar con sola escritura, con un versículo bíblico. Y sobre todo, la lista de libros bíblicos, al no ser bíblica, ya se sale también de sola escritura. Dado que la Biblia no da la lista de libros que la componen, tenemos que recurrir a algo fuera de ella, fuera de la Biblia, para respaldar esa lista. Nosotros en nuestro caso tenemos 73 libros. En el caso de la mayoría de otras iglesias cristianas tienen 66, por no aceptar los deuterocanónicos. Pero ya al obtener esa lista estamos recurriendo a una fuente no bíblica. La tradición hebrea, que transmite el Antiguo Testamento, y la tradición de los primeros cristianos, que son los que establecen, llegado el momento, cuáles eran exactamente los 27 libros del Nuevo Testamento y qué libros había que dejar fuera del Nuevo Testamento por no ser inspirados. Entonces, con esto, digamos, supongo que estás de acuerdo y supongo que no habría mayor problema en aceptar que hay algo fuera de la escritura que sí se puede aceptar, siempre y cuando a la escritura se le siga manteniendo su papel de ser palabra de Dios, inspirada e infalible. ¿Cómo ves? Lo que pasa es de que nos topamos que cuando sabemos que la Biblia contiene todas las cosas y que al final tiene un sello y de que pues prácticamente están las palabras de Cristo y hasta su muerte, y tenemos ahora sí de que el plan profético se cumple en el Señor Jesucristo y pues ahí en la muerte de Cristo, y tenemos todas sus enseñanzas que los apóstoles siguieron repitiendo. Entonces, ¿por qué habría la necesidad de recurrir a otros escritos cuando nosotros tenemos todo lo necesario, tanto en las palabras de Cristo, de los apóstoles y los profetas, y llega el apóstol Juan, ¿verdad? Y precisamente se ve hasta en esta necesidad del que le añada, ¿verdad? O el que le quita. No estamos diciendo que ustedes, ¿verdad?, le añadan con las tradiciones, ¿verdad? Sino estamos diciendo de que entonces, ¿por qué querer sacar documentos extras si la palabra de Dios realmente contiene todo lo que necesitamos para la salvación? Esa sería mi pregunta. Y con respecto a lo del canon bíblico, bueno, ese sería, nos meteríamos en un tema difícil. Sí lo tengo muy en cuenta eso, y sí me gustaría para un tema muy especial, sobre todo en temas históricos, pero me parece que si ahorita nos ponemos a hablar del canon bíblico, pues se va a desviar el tema, ¿verdad? Que de todos modos pues está en tu tiempo, y si te gustas hablamos de tal. Pero aquí a lo que vamos es de que el apóstol Juan, ya cuando se habla desde la Biblia, Génesis, Apocalipsis, yo creo que concordamos todos que la Biblia no se contradice. Siempre se habla desde el principio de Jesucristo, ¿verdad? Se habla hasta el final, y todo el mensaje de la cruz, ahí está. Vaya, todo concuerda. Entonces, ¿verdad? Si ya llega el momento en el que el último apóstol muere, y los que escucharon al Señor Jesucristo también mueren, y ya todas las enseñanzas quedaron escritas, quedó todas estas cosas,
Entonces, ¿verdad? ¿Por qué habría necesidad de más? Sería prácticamente la misma pregunta. ¿Por qué, verdad, si ya hasta ahí el último de los apóstoles, Juan, verdad, ya viejito exiliado, muere, y entonces él ya no podría nadie más dar fe de que son inspirados o no, y hasta ahí llega hasta el último escrito de Juan, Apocalipsis, al año 100 por ahí, más o menos, y entonces ya no habría nadie que pueda dar fe realmente de que fuera algún libro inspirado. Adelante. Muy bien. Bueno, no, el tema no era estudiar la historia del canon bíblico, simplemente una cosa muy sencilla, que el canon bíblico, el canon de la Biblia no es bíblico y que se recurre a otra fuente para saber, por ejemplo, que el Apocalipsis lo escribió San Juan, que el Apocalipsis es inspirado. Digo, tuvo que haber alguien que dijera, mira, estos 27 libros son los inspirados. Y eso es no bíblico. Eso, independientemente de quién haya sido, bíblico no es. Solo quería yo puntualizar eso. Con respecto a lo de los apóstoles y que se sabe qué escritos son los suyos y que termina lo suyo, sí, e insisto una vez más, ahí alguien tuvo que meter su cucharote y decir, ¿sabes qué? Estas 3 cartas de San Juan, por ejemplo, pues sí son inspiradas, estas otras no, estas que escribió otro apóstol no. Por ejemplo, no existen escritos de Tomás, de Bartolomé, de Felipe, y sin embargo, seguramente también ellos escribieron y también ellos hablaron. O sea, el tema más bien es que nosotros, hombres modernos, tenemos la Biblia ya impresa según un canon aceptado, una lista aceptada ya de manera cultural, secular. La lista de libros que nosotros tenemos ya data de 2000 años prácticamente. En su época, en cambio, la lista no estaba definida y tuvo que haber un proceso extra bíblico para que se formara. Es interesante aquella pregunta de por qué otras fuentes u otros escritos para temas que ya están manejados en la Biblia. En particular me interesa un tema interesante, fíjate. Cuando unos siglos después de escrita la Biblia, de ascendido al cielo Jesucristo y de muertos los apóstoles, las hordas bárbaras invaden el Imperio Romano, muchos cristianos se alarmaron creyendo que el Apocalipsis anunciado antes por San Juan estaba cayendo sobre ellos, y tuvieron que salir pastores cristianos a decir, espérate, nadie sabe el día ni la hora, lo dice la Biblia y lo repetimos nosotros ahora para que a ustedes no se les olviden. Y hubo interpretaciones. San Agustín, por ejemplo, en su Ciudad de Dios, hace todo un análisis de por qué la caída del Imperio Romano, de si se estaba cumpliendo o no el Apocalipsis, de manera que el mensaje bíblico tiene que ser actualizado y reinterpretado por numerosos pastores y numerosos doctores. Yo incluso sé que entre los evangélicos hay escritos y hay libros escritos por pastores y que no son versículos textuales bíblicos, son interpretaciones, comentarios y explicaciones de la Biblia, de manera que sí se han hecho necesarios escritos, siempre, insisto, alrededor de ese núcleo que es la escritura. Incluso el catecismo de la Iglesia Católica maneja muchísimas citas bíblicas, en la misa decimos muchas citas bíblicas. Que la escritura, por ejemplo, para nosotros es el núcleo de la fe revelada, el núcleo de la revelación. Sin embargo, son necesarias explicaciones o comentarios paralelos, adyacentes, digamos complementarios, no sustitutos, que es lo que a veces se han confundido algunos. Yo creo que, por ejemplo, los que tú mencionabas, testigos y mormones, francamente sí consideran algunos de sus escritos sustitutos de partes de la escritura. No sé si quisieras hacer aquí algún comentario. Sí, lo que pasa es de que, pues yo pensaba que también me ibas a dar la postura católica que yo he escuchado desde siempre y he aprendido, ¿verdad? O medio aprendido acerca de que, pues, no es de esta manera en el hecho de usar otros escritos, es de que la Iglesia Católica es infalible en lo que dice con respecto a estas doctrinas que escribe en sus tradiciones, en este caso el catecismo, y en todo esto, es decir, de que no como tú mencionas algunos pastores, hermanos nuestros, de que de ninguna manera decimos el hermano G. Ávila tiene tal libro, eso es,
sino de que el que los quiera leer los lee, el que no los quiera leer tampoco, ¿verdad? Porque son sus enseñanzas, todo lo que él dijo, pues si predicó para Dios, ahí está en la Biblia, y no necesitamos aparte escritos extra, porque en la Biblia contiene realmente, por ahí tengo una cita, ahorita la busco en mi siguiente intervención, donde acerca de las escrituras dice de que con la muerte de Cristo, dice que leían, incluso todavía no tenían el Nuevo Testamento, y los primeros cristianos leían, ¿verdad?, la ley, y veían el cumplimiento de Cristo en su muerte, y dice que el que creyera esto era salvo. Entonces, si todavía no estaba terminado el Nuevo Testamento y los primeros se salvaban con la cruz de Cristo, ¿verdad?, y con creer en la salvación, en los profetas y en lo que ya estaba profetizado, ellos eran salvos. Entonces, pues sí sería la insistencia. Entonces, ¿por qué, insisto, por qué si aquí ya está todo en la Biblia, y por qué querer agregar algo más? Si todavía incluso, disculpe, ¿verdad?, si alguien se ofende, sobre todo en la audiencia, si de por sí en el catolicismo ni siquiera ni la mitad leen, no saben, salgo a la calle y pregunto, mil de gentes católicas, cientos, y no saben contestar a las preguntas, ni siquiera de pura historia en la Biblia, y luego añadiéndoles más y dándoles otros escritos, pues es peor que ni siquiera los hermanos nuestros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué querer estar todavía agregando más de lo que si ignoran la pura Biblia, y después, ¿verdad?, todavía darles más? Qué excelente sería si en el catolicismo mínimo primero se preocuparan por entender y estudiar la Biblia, y antes, ¿verdad?, de que yo tengo, bueno, ¿verdad?, esto cada quien, experiencias personales, tengo primos, sobrinos, ¿verdad?, que van y que estudian el catecismo, que van a hacer la primera comunión y que van a hacer esto y lo otro, y el catecismo, oye, ¿verdad?, queremos platicar de la Biblia, no te saben nada, y así que se bautizaron, hicieron su primera comunión, ¿verdad?, y entonces ya se empieza a hacer un lado las Sagradas Escrituras, y se empieza a poner en lugar, aunque digan, no, que concuerda, ¿verdad?, se empieza a hacer un lado sin querer. Adelante. Bueno, dos comentarios centrales importantes. Uno que mencionaste es aquel de que efectivamente se salvaban algunos antes de que estuviera escrito el Nuevo Testamento. Eso me parece importante recalcarlo, ¿eh? Quien salva a fin de cuentas es el Salvador, no la lectura ni siquiera de su palabra. Y esto lo menciono porque seguramente había analfabetas entre los primeros cristianos que no sabían leer, escuchaban la predicación de los apóstoles, se convertían y se salvaban, y debemos, bueno, yo creo que es razonable suponer, siquiera suponer, si no estar seguros de que Moisés, Abraham, David, etcétera, se salvaron. Por supuesto no pudieron leer ellos ni la mitad de la Biblia, yo creo, pero me parece importante recalcarlo, estoy de acuerdo. Con lo segundo que mencionas también estoy totalmente de acuerdo. Hay entre católicos y no católicos mucho desconocimiento de la Biblia. En el caso de los católicos, bueno, yo he tenido la gracia de Dios de que desde chiquito tuve a mi alcance la Biblia, tuve a mi alcance explicaciones bíblicas para niños, versiones resumidas de la Biblia con dibujitos y todo muy bonitos, videos de la Biblia que me ayudaron a comprender, y sí, conocer las historias básicas, ¿no? La historia de Abraham, de sus hijos, de cómo Jacob engaña a su padre Isaac, cómo Moisés, o sea, sí es importantísimo no comenzar porque ya existe, sino más bien fortalecer en la Iglesia Católica una instrucción bíblica a fondo, profunda, fuerte, hacer más cursos bíblicos, más versiones bíblicas. Se está haciendo, solo que pues sí, los resultados todavía son escasos. Hay que promover mucho más la lectura de la Biblia entre los católicos, de alguna manera hacerles ver el tesoro que tenemos los cristianos en las Sagradas Escrituras. Yo, por ejemplo, soy medio tramposo, ¿verdad? Pero doy clases de historia y cada vez que puedo aprovecho para hablar, ¿saben qué? Hay temas históricos registrados en la Biblia y hay temas históricos en los que los arqueólogos se apoyaron en la Biblia para la existencia de los hititas o de Nínive. Y en el caso de Jesucristo, para hablar de las fechas en que vivió Herodes y el imperio de Tiberio y todo. O sea, la Biblia, si no te gusta como texto religioso porque no crees en Dios, por lo menos es un texto cultural de la humanidad importante que hay que tener en cuenta. O sea, a mí me parece que no solo los católicos, hasta los ateos y anticatólicos y anticristianos deben por
por decencia cultural, informarse de lo que es la Biblia, de la escritura, y quién sabe, a lo mejor por ahí les llega el mensaje, ¿verdad? Claro. Adelante. Sí, y pues mi pregunta sería ahora la siguiente, ¿verdad? Pues entonces yo quiero saber si, sobre todo por católicos que nos escuchan, eh, entonces si yo en mi vida nunca quisiera leer el catecismo, estoy bien, con solo la Biblia me puedo salvar entonces, o a fuerzas tengo que leer el catecismo otro escrito. ¿Qué pasa si un católico pues solamente quiere encerrarse en la Biblia, ¿verdad? Y sabe que con Dios está bien, su devoción, pero entonces será necesario realmente a fuerzas el catecismo por lo que les han enseñado? Pues, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bien, yo como dije, insisto, creo que con Biblia o sin ella se puede uno salvar, porque el que salva es Dios, no la lectura de la Biblia. Creo yo que ha habido incluso, puede haber incluso personas que nunca hayan oído hablar de Cristo. No quiero, o sea, no puede ser, me resisto a creer que millones de indígenas americanos precolombinos que nunca oyeron hablar de la Biblia y de Cristo, que todos se hayan condenado. Yo creo y coincido en que Dios está por encima de lo que nosotros opinemos de quienes se pueden salvar y no. No va Dios a pedirnos permiso a nosotros o nuestra opinión para decir quiénes se salvan y quiénes no. Yo sí creo que si un católico se refugia solo en la Biblia, se puede salvar perfectamente. Ahora bien, si es necesario el catecismo, ¿no? O qué utilidad tiene, más bien, que es otra cosa, yo te diría que el catecismo, así como encíclicas, papales, bulas, libros de autores cristianos, que hay miles o millones a lo largo de los siglos en la historia, sirven para entender cada época y cada contexto, sobre todo en cuestiones de, sobre todo doctrina social y de moral cristiana. Por ejemplo, la Biblia no dice nada sobre el comunismo, y en su época el comunismo se presentó muy atractivo. Todos vamos a ser iguales, todos vamos a tener lo mismo. O la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Son casos en que la Biblia está en otros temas. Y entonces se hace necesario que una persona cristiana y con cultura cristiana y de acuerdo a la moral bíblica explique cómo se aplica la Biblia en ese momento histórico concreto, con los retos sociales, políticos, culturales concretos. La clonación, por ejemplo, como la Biblia no dice nada sobre la clonación, muchos cristianos se quedarán diciendo, bueno, es buena, es mala. Se hace necesario que una persona sepa explicar cómo la moral y el mensaje de Dios en la Escritura tienen referencia y se aplican para temas de bioética en cuestiones aborto, eutanasia, clonación, experimentos con células madre, por poner un ejemplo, ¿no? Otras personas se preguntarán, por ejemplo, si es lícita la pena de muerte y en qué casos, porque te dirán, de acuerdo a la Biblia, Josué mató a muchas personas, Gedeón mató muchos madianitas, Sansón mató muchos filisteos. Entonces, ¿a quién le hago caso? Al Dios, a Yahvé del Antiguo Testamento, que ponía a matar filisteos, cananeos y etcétera, o a Jesús en el Nuevo Testamento. Y entonces una persona cristiana debe dar una explicación al respecto, y para eso sí es necesario a veces recurrir a explicaciones o a fuentes no bíblicas, pero que hagan referencia a la Biblia. O sea, no se prescinde de la Biblia, sino que se la complementa de acuerdo al contexto del momento. Yo creo que por ahí va la cosa. No prescindir jamás de la Biblia, que es después de todo la revelación universal de Dios. Bien, pues antes que nada, eso que comentaba de la salvación, claro, estamos de acuerdo, únicamente de que muchas personas, católicos y no católicos, hemos escuchado de que pues, imagínate si una persona no fue católica, que no se puede entrar con pecado original al cielo. Ah, bueno, que ahí dice que se lo dejan a la misericordia de Dios, o que entonces católicamente se nos ha enseñado de que necesitas ser católico para poder ir al cielo. Claro, yo estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. La Escritura dice que, por ejemplo, antes de que estuviera la ley, se salvaban. La ley dice la Escritura que la misma naturaleza nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, y que el mismo Dios, de acuerdo a los que no estuvieron en ley, así juzgará a las personas. Claro que hay salvación fuera incluso de la iglesia verdadera, independientemente de que si es la que tú profesas o la que yo,
Claro que hay salvación fuera de la iglesia, esto lo creemos y lo hemos predicado nosotros siempre, ¿verdad? Entonces, en esto no hay ningún inconveniente. El inconveniente era que, pues, insisto, entonces si hay salvación, pues entonces ¿para qué, verdad? Pues me bautizo, pues si con pecado ese que inventaron original puedo entrar al cielo, y de que todas estas cosas, ¿verdad? La doctrina que hemos escuchado todos es de que para ser salvo, pues necesito ir al cielo. Que tú me dices eso, pues felicidades, es el único católico que he escuchado. Todos dicen, verdad, que es la iglesia católica. Entonces aquí ya hay una diferencia a lo que popularmente nosotros escuchamos. Y entonces esta sería la cuestión con respecto a esto de la salvación, y de que pues la Biblia, que necesitamos algo aparte. Claro, insisto, nosotros como cristianos también tenemos escritos aparte, ¿verdad?, que nos ayudan, que nos enseñan, pero nosotros la diferencia, insisto, no enseñamos de que como si, prácticamente como que es infalible, como si fuera inspirado, como que eso es la palabra de Dios, y eso es, porque déjame decirte que la Biblia sí contiene muchas respuestas. Tú me comentabas que de la pena de muerte, la Biblia claramente sí habla de la pena de muerte, ¿verdad? Habla también, esa persona que habla del comunismo, pues lo hace basada a la Biblia, claro que sí, pero la diferencia es a lo que hablamos es de que nosotros no lo hacemos diciendo que como si fuera la Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia están todas esas respuestas, ¿verdad? Entonces, a todos los temas que me dijiste, incluso la clonación, la eutanasia, todo está en la Biblia. Todas estas cosas que no estén claras con todas las palabras en las 10 o 100 palabras, claro que no está así, pero nos enseña, tiene los principios de la Biblia. Por ponerte un pequeño ejemplo, eso de que a quién se le hace caso, de que la pena de muerte, de que a quién le vamos a hacer caso, que si los israelitas, que si a Jesús. Es que es muy fácil, ¿verdad? Son temas que necesitarían platicarse aparte, pero que tienen la respuesta. Porque pues para empezar, la escritura originalmente dice, por poner un ejemplo, en su originalidad es no cometerás homicidio, ¿verdad? Es decir, ¿qué es el homicidio? Lo que Cristo dijo: si alguien tiene algo contra su hermano y es culpable de homicidio, o sea, cuando algo viene del corazón y yo mato a aquel porque me hizo aquel. Pero recuerda que el pueblo mataba a Goliat y tenía guerras y batallas, y entonces no estaban quebrantando el mandamiento de Dios, era simplemente que estaban matando para defender su nación, para, como hoy en día un policía que mata no está faltando en la ley de Dios porque asesinó, porque no es un homicida. El original dice: no cometerás homicidio. Entonces es cuestión simplemente de que pues no haya ignorancia y que conozcamos las escrituras, y nosotros, insisto, lo enseñamos, pero no que lo que enseñamos extra bíblico sea así, sea inspirado y revelado como el catolicismo se enseña, desgraciadamente. Adelante. Bueno, nada más, eso del homicidio y eso lo mencioné como un ejemplo, o sea, yo sé, pero lo que hiciste fue precisamente dar una explicación que la Biblia en esos versículos no dice. Cuando tú lees cuando David mata a Goliat, ahí no dice es que lo hacía no quebrantando el mandamiento de Dios, sino porque defendía a su nación. Esa explicación, que como decimos, existe, pero tú la tienes que dar, no porque la dé ahí mismo en el versículo. Cuando habla de la pena de muerte, de la eutanasia, tú puedes encontrar la respuesta, pero la tienes que encontrar. No está ahí, no es una lista de, ¿saben qué? Ante la eutanasia ustedes tienen que hacer esto, ante el aborto ustedes tienen que hacer eso. Todos son explicaciones que, como tú dices, están ahí, pero hay que buscarlas. ¿Y cómo se buscan? Recurriendo a una autoridad que explique la escritura. La escritura misma es infaliblemente explicada, y la tiene que explicar una persona. Y los apóstoles seguramente se plantearon esto. También te comento, hay ateos y todo que te dan citas de contradicciones bíblicas, ¿no? Tal versículo dice esto y este otro versículo lo contradice al anterior. Tal versículo dice esto y este otro lo contradice. Y es necesario, tú y yo sabemos que no hay contradicción, que las contradicciones son aparentes, pero eso lo sabemos y lo tenemos que explicar. ¿Quiénes? Nosotros. La Biblia no da esa lista de versículos contrastados. Nosotros somos los que lo tenemos que contrastar. Y ahí ya está interviniendo algo no bíblico, como es una persona que haya leído y sepa explicar esto. No, nada más era eso. Yo sé que en el caso de los versículos aquellos que te presenté, se pueden explicar, no hay contradicción, no hay una incompatibilidad. Hay que explicarlo. Nada más era eso. Sí, bueno, también recalcar un poquito, ¿verdad?, acerca de esto último que me comentabas,
de que hay que explicarlo y hay que decir, claro, ¿verdad? ¿Verdad? Disculpa la insistencia y sigo insistiendo, ¿verdad? La diferencia es de que no lo tenemos en cuenta como algo que esa sea la verdad, eso sí inspirado, porque insisto, ¿verdad? Entonces imagínate, nadie podría entonces que todo se nos tenga que explicar aparte. ¿Cuántos libros no se harían de la Biblia porque todo se nos tiene que explicar? Y Ahí los está hay, los entonces hay. la responsabilidad de cada cristiano, como lo hacían en el principio. No se les estaba explicando así aparte. Ellos, claro, se les explicaban los apóstoles, pero ellos leían las escrituras, ellos entendían, y no había, imagínate, de cada capítulo entonces haríamos un libro por querer explicar, y entonces pues pensamos que no es así, y mucho menos mi insistencia ha sido cuando se ha creído que aquello que se ha escrito, y más, discúlpenme, cuando se han contradecido y los papas y en el catecismo, y decir que es infalible, y estar, ¿verdad? Y que no estamos hablando de la explicación aparte, sino estamos hablando de que aquello sea bíblico, ¿verdad? De que sea infalible, de que eso como si fuera la Biblia, como si fuera que de Dios, que eso es a lo que estamos refiriendo, que por eso tenemos solo la Biblia, que es así, es infalible. Y pues me comentabas que no era bíblico que alguien explicara, que haya que recurrir. Pues claro que sí, la Escritura enseña, ¿verdad? Que decía que haya maestros, que haya personas que enseñen. Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Te mandé para que corrijas y para que enseñes con doctrina y autoridad. Claro, en esto creemos. Entonces, ¿verdad? No es así. Pero la diferencia es de que pues no hay aparte de la Biblia algo que nosotros digamos, ¿verdad? Esto es infalible, así como prácticamente, ¿verdad? Pues con todas las palabras lo voy a decir, como si fuera como el catecismo. Entonces no es de esta manera lo que quería yo puntualizar. Ok, nada más concluyo, digamos, diciendo que yo sí creo que debe haber alguien que explique infaliblemente la Biblia, porque la Biblia es infalible, pero de la Biblia se han hecho múltiples interpretaciones y yo creo que solo una es la interpretación correcta de la Biblia. Yo creo que en eso estás de acuerdo, en que hay una interpretación de la Biblia que es la correcta. Debe haber, de entre todas las que hay, alguna que sea la correcta, y es aquí donde para mí como católico entra un interpretador o un maestro infalible de la Escritura, que para mí es una iglesia constituida por Cristo, de lo cual tenemos que hablar en el siguiente paso. Pero yo creo que tú también estás de acuerdo en que debe haber, entre todos los que hablan de la Biblia, alguien que enseñe de forma correcta la Escritura. Yo creo que sí, ¿no? Mira, lo que pasa es lo siguiente, de que primeramente pues no lo creemos de esta manera por lo siguiente. Aún, imagínate, el apóstol Pedro se te hace alguien que no se pudo haber equivocado en lo que enseñaba. En cuestiones de enseñar la Sí, verdad. así es. Mira, yo te diría, en cuestiones de enseñar el mensaje central de la salvación de Cristo, me parece a mí que si él o los demás apóstoles se podían equivocar, entonces cualquiera se podía equivocar y de esa manera nunca encontraríamos el mensaje verdadero, porque todos lo podemos, no todos nos podemos equivocar y entonces no hay una versión correcta de la escritura y yo creo que sí la hay. Creo que Dios puede escribir derecho en renglones torcidos, pero no sé. Sí, no, lo que pasa es que estamos comentando de que, claro, pero en la Biblia, con la Biblia se puede salvar la persona y entender, o sea, no tiene que haber una persona que no falle, pues, o sea, para eso tenemos la Biblia. ¿Cuántas personas, incluso yo conozco, que han leído la Biblia y fíjate, un sacerdote católico precisamente, Yatensi Bonilla, allá, no recuerdo en dónde, no sé si tú lo conozcas, él leyendo solo la Biblia, él en su seminario donde él iba a estudiar, estaba en sacerdote y terminó, ¿verdad? Ahí fue donde él dice, ¿verdad? Empezó a conocer la pura Biblia, leyendo con la escritura, se dio cuenta él, ¿verdad? De estos, pues de los errores que se le habían enseñado. Y entonces, pues, con respecto a lo que tú me comentabas, de que no, pues que tiene que haber alguien infalible para que enseñe la verdad. La pregunta entonces, ¿cómo sabríamos? Los mormones profesan tener su verdad y que no se equivocan. Los testigos de Jehová también, la luz del mundo también, y todos dicen tener la verdad. ¿A quién le vamos a creer? Tú dices verdad, pues Iglesia Católica, pero incluso verdad es donde decimos nosotros. Pero entonces, ¿por qué es la Biblia la que tiene la verdad? No necesito explicarte esa parte.
los primeros cristianos la leían para corroborar si lo que los apóstoles les decían era cierto. No era de que los apóstoles les explicaban la Biblia. Y esa cita, ¿verdad? Sí, está muy conocida en Hechos 17:10. Ahí está esta cita. Incluso lo leí en la Biblia católica y está perfectamente bien explicada. Los primeros cristianos dicen que corroboraban con las escrituras a ver si lo que los apóstoles decían así era, si sí era cierto. Entonces nos topamos, los primeros cristianos hacían lo contrario a los de ahora, a los católicos de ahora. ¿Por qué? Porque los de antes corroboraban con la Biblia a ver si lo que los apóstoles decían era cierto. Y ahora no, ahora los papas y las personas católicas que están hasta arriba quieren demostrar por lo que la Biblia es correcta y lo que no. O sea, están al revés, no se parecen a los cristianos de la primera era. Perdón, ¿qué cita me diste? Hechos 17:10. Sí, Hechos 17 del 10, el 12 me parece. No, perdón, me equivoqué. La cita es... Sí, perdonen la cita, perdón. Ahorita te la doy. Hechos... Ay, Dios mío. Si gustas, ¿verdad? Comentar algo, ahorita te doy la cita. Sí. No se me pasa. Ah, bueno, ya. Sí. Ya, perdón. La cita es Hechos 17:12. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos mujeres distinguidas y no pocos hombres, dice. Ah, no, el 11 lo tengo. Ajá. Léelo. Dice, inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas. Ellos al llegar ahí se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Ajá. Ese es este. Ajá. Donde de verdad se enseña que pues ellos examinaban las escrituras para ver si lo que los apóstoles les decían así era. Y ahora pues nos enseñan que es al revés. ¿Cómo está eso? Bueno, nada más con lo que tú dijiste antes, que si también los apóstoles se podían equivocar, estos primeros cristianos revisando las escrituras también se podían equivocar. Entonces, te voy a decir algo, han sido muchos los que han sostenido a lo largo de la historia que los apóstoles se equivocaron, que los sucesores de los apóstoles se equivocaron y que al paso del tiempo todo el mundo se equivocaba. Y ellos, esta persona, llámese como se llame, llámese Lutero, llámese John Smith, llámese Juan Calvino, ellos eran los que por fin entendían el mensaje. Por ahí va la cosa, es que si no hay una interpretación verdadera de la escritura, alguien que la enseñe, y ese alguien debe continuar a lo largo de los siglos, siempre va a haber quienes sostengan que los demás se han equivocado al entender las escrituras, y probablemente se equivoquen, porque si estos primeros cristianos examinaban las escrituras, ¿quién nos garantiza que estos primeros cristianos siempre hayan acertado? ¿Dónde está ese grupo de cristianos que no se equivocaban al cotejar con las escrituras las enseñanzas apostólicas? Más bien yo creo que examinaban las escrituras para complementar asimismo lo que los apóstoles les enseñaban. Después de todo, de lo que los apóstoles los enseñaban se escribieron textos de la Biblia. Después de este libro de Hechos seguramente se escribieron textos sagrados que ellos no habían podido consultar. Por ejemplo, cuando Pablo evangelizaba, sus escuchantes no podían consultar Apocalipsis, por poner un ejemplo, para ver si estaba bien o no. Y seguramente muchos decían, no, yo creo que Pablo se equivoca. Y a lo mejor no, a lo mejor Pablo estaba bien y el que se equivocaba era el que creía, leyendo las escrituras, que Pablo se equivocaba. Entonces, por ahí va la necesidad de una autoridad enseñante, de una autoridad central. Más que nada, para evitar este tipo de... yo creo que los demás se equivocan. Yo por fin sé lo que dice de veras la Biblia. Sí. ¿Por qué la Iglesia Católica? Bueno, no metámonos con ese tema que es muy largo. Yo creo que más bien es por la historia es que yo llego hasta la Iglesia Católica. Pero a ver, dime. Sí, claro, es verdad. Llegas a la Iglesia Católica, otros dirán su iglesia, y pues cada quien, ¿verdad? Entonces se dio un asunto de que, pues a ver aquel día quién tenía la razón. Y yo pues no es de esta manera. El Señor Jesucristo nos invitaba a escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Juan 5:39. Nos hacía la invitación, están abiertas, y cuando Pablo, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5, por el I 22-23, dice, ¿verdad? Y que esta carta sea leída a toda la iglesia y a todos los hermanos, y nosotros vemos que ellos, con la escritura, ellos no era de que el hombre
es el que tenía la enseñanza, porque hasta en ellos, insisto, sí se equivocaron, ¿verdad? No me respondiste concretamente si Pedro se equivocaba o no, y claro que se equivocó en cuestiones de fe. Sí lo sabías, ¿verdad? Yo sé que sí lo sabes. Incluso, sí está, lo que pasa es que no lo has de relacionar. Gálatas 2, ¿verdad? Dice que él estaba judaizando. Imagínate, no era así. Y Pablo le dice, le corrige en este asunto de fe. Le corrige. Y le dice, y lo regaña. Le dice todavía, tú siendo judío, ¿verdad? Vives como los gentiles, entonces ¿por qué los obligas a ellos a judaizar? Y dice, ¿verdad? Y le resistí, dice, y era duro hasta de cara, y le pone, ¿verdad? Y le dice, y entonces en una cuestión de fe, ahí vemos nosotros, que entonces como humanos podemos equivocarnos, pero en la escritura, es decir, eso que Pablo le dijo a Pedro, ya estaba escrito. Simplemente Pedro se equivocó. Nosotros no confiamos en hombres, en la escritura. Óyeme, qué más claro que Jesús, todas sus enseñanzas. Me vas a decir que lo que Cristo enseñó aparte, necesito a alguien que me explique lo que Cristo dijo, aun cuando lo explicaba claramente, que yo necesite a alguien aparte, cuando el Señor Jesucristo fue bien claro, incluso, ¿verdad?, en los libros proféticos, y que todo se complementa, y es que siempre va a haber gente que se equivoca, claro, y va a salir gente que va a seguir, dice, a lo mejor pensamos de que, pues es que todos se han contradicho, pues es que muchas veces no es de que se equivoquen, muchas veces ha sido mañosamente, que se inventan doctrinas a conveniencia, ¿verdad? Y las sectas y doctrinas que se lo no, y tú lo sabes. Entonces muchas de las, no es de que se hayan equivocado, muchas es con la alevosía y ventaja. Dice la Escritura, entrarán los rapaces, intentarán al rebaño del Señor desviarlo con alevosía y ventaja. Entonces los hombres de Dios ahí siempre van a estar y no son infalibles, se equivocan, pero nosotros como cristianos con la Escritura corroboramos si aquel pastor, aquel hermano me dijo, aquello que me dijo es cierto. Y por eso es la Escritura, y yo no me puedo fiar de cierto hombre de lo que eso me dijo, es toda la verdad. La verdad está en la Biblia, y ahí está explicada, y la misma Biblia nos enseña, nos invita a escudriñarla, a leerla. Y imagínate, ¿cómo voy a necesitar algo aparte si está bien explicada? Ok, a ver, son varias cuestiones aquí. Con respecto a lo que me mencionabas de Pedro, estaba yo, bueno, sí, el pasaje lo conozco, más bien yo hablo ahí, no hay un juicio ahí en estos versículos. Pablo dice que él resistió y que él se opuso a esta conducta de Pedro, no a esta enseñanza de Pedro. Pedro no estaba proclamando una enseñanza definitiva para todos los cristianos, o sea, no decía a todos los cristianos hagan lo mismo que yo. La Escritura no dice entonces si Pedro estaba bien o si Pablo estaba mal, pero bueno, se supone, o se interpreta más bien que Pedro estaba mal. Pero eso se interpreta, lo interpretamos nosotros. Y yo creo que podemos estar de acuerdo. Era una conducta, no era una enseñanza para toda la iglesia, una enseñanza universal. Pedro en sus cartas, por ejemplo, no enseña a judaizar. O sea, la infalibilidad, o más bien la enseñanza de la verdad, está en la predicación asistida por el Espíritu Santo, y no en la conducta, que puede ser muy reprobable. También, por ejemplo, seguramente Pablo se equivocó en algunas cosillas humanas, pero no puede ser que todos se equivocaran en la enseñanza, porque entonces ¿en quién podríamos confiar? Si los que pusieron por escrito libros de la Biblia, como Pablo, como Juan, como Lucas, se equivocaban, bueno, pues entonces a lo mejor se equivocaron también al escribir estas cosas. Tenemos que confiar en que no se equivocaron, y esta confianza la obtenemos de nuestra fe en Dios, más allá de la Escritura. Pero por otro lado, por ejemplo, mencionabas que va a haber lobos rapaces. El problema es que la Biblia no da los nombres de esos lobos rapaces. Por eso necesitamos otras cosas fuera de la Biblia para determinar quiénes son los lobos rapaces. Por ejemplo, para saber si Charles Taze Russell era un lobo rapaz o no, pues la Biblia no me lo dice. ¿Cómo lo voy a saber yo? Leyendo la Escritura, leyendo otras cosas que dice Russell, haciendo comparaciones. Pero la Biblia no me lo dice, yo lo tengo que descubrir aparte. Otra cosa, la verdad está en la Biblia, sí, de acuerdo. La verdad está en la Biblia, pero interpretada por quién. Por eso yo digo, no está la verdad en la Biblia, sino en la interpretación correcta de la Biblia. Porque hay ateos que te dan cada enredo con las Escrituras, que bueno, ya tú te asustas, porque a veces se toman la Biblia de una manera tan drástica y tan materialista que da miedo. Por otro lado, nada más te quería preguntar algo. Tú eres pastor y tú enseñas en una congregación, pero entonces tú te puedes equivocar a la hora de enseñarles sobre Cristo y sobre la Biblia.
Digo yo que esto es muy grave, porque si hay una iglesia que admite que puede estar enseñando cosas equivocadas sobre la fe, híjole, a mí me parece que esto es... ¿qué confianza puede tener uno como fiel, como feligrés o como miembro de una congregación si sus propios líderes o pastores o maestros le dicen, oye, a lo mejor yo me equivoco y te estoy enseñando mal? ¿Cómo podemos resolver esto? Pues fíjate que Pedro se equivocó cuando estaba enseñando Ujú. y Pablo le tuvo que decir, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Lo estaba corrigiendo por algo que él no era una conducta ya, porque estaba obligando, dice, a estos gentiles a judaizar. Entonces sí era asunto de fe, y no decir que se lo dijo a todos los cristianos o no, pero se equivocó, hay que aceptar. ¿Y cómo? Claro, pues la Biblia nos dice, ¿verdad?, que principalmente esto, o el judaísmo, no sé si tú lo aceptes, y Pedro estaba judaizando, como le dijo Pablo. Entonces, claro que nos podemos equivocar, pero como cristianos nosotros, vuelvo a lo mismo, uno no es de que todo lo que me digan eso yo me lo voy a estar comiendo y comiendo. Los primeros cristianos lo revisaban en la Biblia porque sabían, imagínate, no, los apóstoles no son infalibles, lo que digan de fe, eso es. ¿Para qué leían la Biblia entonces, verdad? ¿Para qué la escudriñaban? El mismo apóstol Pablo dijo, si yo o un ángel anunciare otro evangelio diferente, sea anatema, porque daba la posibilidad, ¿verdad? Incluso dice él mismo, imagínate, él mismo apóstol Pablo, enseñando algo diferente, dice, si yo les enseño algo diferente, sea maldito, sea anatema. Entonces, sí hay la posibilidad, en la misma Biblia lo ha dicho, pero por eso cada cristiano escudriña las escrituras y se da cuenta si algo es bien. Oye, ¿verdad? A mí alguien me puede decir, por semana, ¿verdad? Cada quien debe de ofrendar 2 dracmas. Oye, me lo pudo haber dicho el Papa, el pastor, el obispo, pero si no está en la Biblia, yo no lo voy a creer. Que se equivocó, lo dijo mal, pues claro, ¿verdad? Son humanos. Y entonces esto es a lo que nos referimos, de que no es un asunto grave. A cada cristiano se les enseña a escudriñar las escrituras. El mismo Señor nos invitó para que no seamos engañados, ¿verdad? No nos vamos a dejar que todo lo que nos digan es cierto, pues el mismo apóstol Pablo les dijo, no, ustedes chequen y escudriñen con las escrituras. Adelante. Okay. Mira, te sugeriría que yo hiciera nada más ya una pregunta final, porque ya casi son 20 para las 10 Correcto. y que nos dé tiempo de pasar al segundo tema, porque tenemos Ya. unos segundos y yo quisiera que lo tratáramos hoy, porque sabes que se nos está volviendo un poco difícil, o sea, como para programar otra fecha. ¿Cómo ves? Sí, no, es que está muy fuerte realmente y, ¿verdad? Yo te felicito, ¿verdad? Tú das de lo que estudias y defiendes, es con todo, ¿verdad? De estas pláticas quería yo. Bueno, entonces, una pregunta final ya para terminar mi participación en este tema. Tú me contestas y si quieres pasamos al siguiente tema. Así es. Bueno, a ver, yo me pregunto, ¿qué pasaría si en tu congregación un cristiano, un hermano tuyo, pensara que tú te equivocas y dijera, ¿sabes qué? El hermano se equivocó en esto, en cualquier cosa, en X punto, está mal. Entonces, ¿él estaría bien, este hermano? ¿Podría disentir de ti sin ningún problema? ¿Y seguiría siendo tan autorizado como tú para escudriñar las escrituras, para interpretarlas y para enseñarlas? ¿Cómo se dilucidaría entonces en qué punto hay una verdadera equivocación? Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de pensar que per se los equivocados son los otros. O sea, si yo digo que la escritura dice esto, pues es obvio, es que míralo, solo léelo, dice lo que yo digo que dice. ¿Qué regla podríamos obtener o qué sugerirías tú para un caso así? Porque déjame decirte, es un caso que se da y yo lo he visto, por ejemplo, mucho, no sé y no voy a llegar a esto, pero hay bandos, pretribulacionistas contra posttribulacionistas y yo me mareo viendo todos los comentarios que se avientan unos a otros, que entre cristianos, no, hermano, ¿cómo puedes apoyar eso? Lee la Biblia. Y el otro le dice, no, léela tú, aquí está la Biblia. ¿Qué haríamos en un caso así? Sí, no, ya ahí, primeramente, perdón la redundancia, ¿verdad? Que, pues la verdad ahí está en la Biblia, ¿verdad? Y que si puede venir un hermano a decirme, claro, y si pasa, si yo estoy equivocado, primeramente le pediría, oiga, que usted esté equivocado, pastor, pues le diría, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es mi equivocación? Muéstrame con la Biblia, así, ¿verdad? Como
que hizo Pedro con Pablo y como en otros han sucedido. Entonces, claro, si se enseña con la Biblia y me demuestra, pues claro, o sea, como hombres somos, ahora sí que no somos infalibles, como hombres nos podemos equivocar, y entonces esto, si sucedió en el tiempo bíblico, ¿cómo no va a pasar ahora en estos tiempos? Pero para eso se nos dio la Biblia, para estudiarla y para tenerla como nuestra máxima fuente de verdad de autoridad en cuestión de fe y de conducta. Y pues sí, me hubiera gustado seguir platicando más de esto, o como si gustas lo reprogramamos para otra fecha, porque todavía, verdad, de esto a mí me falta hablar mucho y en preguntas, pero te dejo la palabra porque es tu espacio para que termines y rendir. Nada más te querría decir, entonces se podría dar una situación en la que un hermano te diga que tú estás equivocado, tú le pedirías una explicación bíblica de por qué estás equivocado, y a lo mejor él te respondería, no, el que me tiene que explicar por qué yo estoy mal eres tú, y los dos creyeran estar bien, y los dos dieran una explicación bíblica diferente. ¿Se puede dar este escenario? Pues imagínate que en el día del primer concilio en Jerusalén sucedió algo parecido, ¿verdad? Y pues ahí estaban todos descendiendo y pues siempre, yo sé que esto ya va a ser más difícil, por eso, ¿verdad? Hasta aquí le dejaríamos, pues el Espíritu Santo fue el que dice, ¿verdad? Pareció bien al Espíritu Santo y llegaron a este acuerdo. Entonces, pero de todas maneras, ¿verdad? Siempre lo que se había dicho, que el Espíritu Santo había ayudado, ya concordaba con las Escrituras. No se contradijo ni fue algo nuevo, una revelación nueva, no, ya estaba escrito antes. Entonces, la verdad ahí siempre va a estar y va a haber ciegos, ¿verdad?, que no van a querer verla, y esto ya le compete a cada cristiano, porque óyeme, si algo está bien claro, no puede haber que no se contradigan. O uno realmente es de muy mala fe o muy ciego para no ver la verdad. Bueno, son muchos casos que se dan de disensiones. Está bien.